Más de la mitad de la humanidad vio la Copa del Mundo. Entre la otra mitad hay muchos que se preguntan de cuándo acá tiene que haber tanto alboroto por unos tipos corriendo detrás de una pelota. Esa pregunta no es tan fácil de responder porque incluso la FIFA reconoce que el fútbol pudo tener varios orígenes. Uno de esos, por ejemplo, es un juego llamado Kemari, que se jugó en el siglo VI en Japón y que consistía en patear una pelota hecha de cuero de venado y rellena de acerrín. El 6 de abril de 1946, una bomba atómica diseñada en forma de isocaedro truncado, que es la misma figura geométrica de los balones de fútbol modernos, cayó sobre una ciudad de Japón. Kazuo Imanishi, un niño que tenía las piernas apoyadas sobre el marco de su ventana, alcanzó a ver una luz que lo atravesaba y después cayó desmayado debajo de las ruinas de su casa. El niño sobrevivió de milagro porque su mamá lo cargó en la espalda por la orilla de un río que estaba repleto de muertos, pero las cicatrices en sus piernas le quedaron para toda la vida. Pero en vez de esconderlas, Kazuo superó ese complejo poniéndose la pantaloneta como jugador del club Sanfrecce Hiroshima, del cual fue ídolo, y después trabajó para la Federación Japonesa de Fútbol. En 2002, cuando Imanishi todavía era dirigente, esa misma federación fue anfitriona del Mundial e impidió que Diego Armando Maradona, que ya estaba retirado, asistiera al país para ver los partidos. El ídolo argentino les respondió con una frase que quedó para la historia: no me reciben a mí porque consumí drogas, pero sí reciben a los estadounidenses que les tiraron 2 bombas nucleares. Otra teoría reconocida por la FIFA es la que dice que el papá del fútbol es el calcio fiorentino, que se jugaba en la Italia del Renacimiento y que en vez de arcos tenía unos huecos en el piso. El 19 de febrero del 2020, cuando ya se sabía que el coronavirus estaba rondando por ahí, el gobierno italiano cometió el error de dejar que 45.000 personas se reunieran para ver el partido entre Atalanta y Valencia en la Champions. Un mes después, el mundo entero vio en los noticieros las imágenes de Bérgamo que mostraban carros repletos de ataúdes. En otros países europeos describieron el partido como el pecado original del coronavirus y su gobierno, uno de los más pobres de toda la región, fue abandonado a su suerte por los vecinos. Al año siguiente, cuando ganaron la Eurocopa, el periódico de mayor tiraje puso un titular histórico: después de la mayor tragedia desde la guerra, los italianos recuperan la sonrisa. Y aunque Italia se quedó por fuera de este mundial, a los pobres del sur del país no les dio la gana de quedarse sin su alegría. Ayer, en vez de imágenes fúnebres, vimos a las de los hinchas del Napoli celebrando la victoria de la selección de Maradona, el eterno ídolo de su club, sin importar que lleve 2 años de muerto. La FIFA no deja por fuera de su historia a Inglaterra, que fue la que unificó las reglas del fútbol en el siglo XIX, pero que también tiene su antecedente, llamado el fútbol de carnaval, cuyas canchas podían tener hasta 1 kilómetro de largo. Como su nombre lo dice, este deporte era una celebración. Y se cuenta que lo que estaban celebrando cuando empezaron a jugarlo en las Islas Británicas era la caída del Imperio Romano. Irónicamente, 1000 años después, en esas mismas tierras, surgió un imperio que iba a ser mucho más poderoso y que no iba a caer de forma tan ruidosa, pero que sí iba a ganarse el odio de muchos pueblos en el mundo. Y aunque parezca que no tiene nada que ver, esto tiene que hacernos hablar de las imágenes que vimos durante todo este mundial de jóvenes en países como India, Bangladesh o Pakistán celebrando las victorias de la selección argentina. Y es que los expertos de estos países dicen que esa pasión por la albiceleste fue heredada de sus padres, que les contaron la victoria de Maradona contra Inglaterra en el Mundial del 86 como una humillación en contra de los colonialistas que tanto hicieron sufrir a sus naciones. Sin embargo, en esta copa, el título de destructor de imperios no se lo quedó la selección de Scaloni, sino la de Marruecos, que sacó a España, a Portugal, a Bélgica y le dio una gran pelea a Francia. Esas victorias fueron celebradas especialmente en Palestina, donde el colonialismo no es un recuerdo, sino el pan de cada día, porque hasta celebrar un gol puede ser un peligro bajo la mira de los fusiles israelíes. Su derrota en la semifinal, por otro lado, fue celebrada por los saharauis, un pueblo que sufre tanto como el palestino bajo el yugo del rey Mohamed de Marruecos, que para algunos vio en este triunfo deportivo un impulso para borrarlos del mapa. Saharauis, palestinos y marroquíes vienen todos de un mismo antecesor: los beduinos, árabes nómadas que iban o venían del desierto según la estación y que caminaron durante siglos hasta el África Occidental desde la península arábiga. Los más fuertes, los más tercos o los más apegados a su tierra se quedaron en esa esquina del mundo viviendo con dignidad la pobreza y la escasez. Katara, una palabra que significa pequeña gota de agua, fue la que le dio el nombre a una de esas tribus que se dedicaba a la pesca y a la recolección de perlas en el mar. El 14 de enero de 19
1940, los cataríes descubrieron que su tierra tenía más petróleo que cualquier otra y tuvieron la fortuna de poder cambiar los harapos que los vestían por túnicas bordadas con hilos de oro. El 18 de diciembre de 2022, el jeque Al Thani rompió la tradición y le puso una de esas túnicas a Lionel Messi, coronándolo como el monarca más grande de toda la historia del fútbol. A su derecha, en la foto de la coronación, estaba su mejor escudero en tantos años de guerra, el Ángel Di María, que en otra época o en otro lugar había sido considerado un hechicero, un brujo o un rey mago. El mismo Ángel que después de lesionarse y perder la final de la Copa en 2014 le contó al mundo que la derrota no podía ser tan dura como las noches frías en las que le tocaba quedarse ayudando a su padre a embolsar carbón para no pasar hambre al día siguiente, y que ningún esfuerzo era tan grande como el que hacía su madre llevándolo en la canasta de su bicicleta todas las tardes a los entrenamientos. Tal vez nunca sabremos cuándo comenzó esta fábula, pero sí sabemos que es tan vieja y tan difícil de entender como eso que llevamos entre el pecho y la espalda, que nos hace diferentes al resto de criaturas sobre la faz de la tierra.